Buenos días, queridos estudiantes de grado octavo. Nuevamente bienvenidos a esta clase de ciencias sociales. Y hoy vamos a hacer una actividad muy sencilla, muy interesante, llamada toma de apuntes. Todos hemos hecho eso alguna vez, entonces solamente quiero mostrarles acá dos ejemplos de lo que me gustaría que ustedes hicieran a partir de lo que voy a explicar en esta grabación. Entonces ahí les envié dos modelos, obviamente este está muy bonito, este es un poco más sencillo. Por aquí tengo uno de una niña de grado 11 que me pareció muy bonito a partir de lo que les expliqué a ellos de las características del Estado colombiano, ¿sí? Pero bueno, como usted lo quiera hacer, lo importante es que sea creativo, que ojalá tenga colores, que tenga esquemas. Ustedes son mucho mejores que yo de pronto explicando esto, pero yo sé que ustedes pueden hacer unos esquemas muy bonitos. Entonces, ¿cuál es el tema para hacer los apuntes? Este que les voy a explicar, la política europea entre los siglos XVI al XVIII. Estas diapositivas también se las voy a colocar ahí para que las miren si necesitan, y de eso se tratan los apuntes. Entonces, hemos venido hablando de cómo Europa en el siglo XVIII ha presentado una serie de cambios económicos como los que llamamos la revolución industrial y el movimiento obrero, y cómo fue cambiando la sociedad europea. Pero tenemos que entender también cómo fue cambiando la política en Europa, porque estos cambios fueron los que determinaron la que después se conoció como la Revolución Francesa, y de la que vamos a hablar mucho de aquí en adelante, y ustedes ya han venido trabajando sobre ella en sus pruebas de habilidades. Para entender la Revolución Francesa y cómo la Revolución Francesa cambió el mundo para siempre, vamos a hacer un recorrido por los cambios en la política europea desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Empezando por el siglo XVI, donde prevalecían las monarquías absolutistas. El principal, digamos, representante de ese modelo es Carlos I de España, que también tenía el título de Carlos V de Alemania. Ya voy a hablar sobre él, pero primero voy a aclarar qué es eso de una monarquía absolutista. Monarquía viene del sufijo mono, que significa uno, arquía, gobierno, gobierno de una sola persona. Es decir, el rey o monarca gobierna solo. Por eso también se le llama absolutismo, porque él gobierna de forma absoluta, él no cuenta con quien le haga competencia en el poder, lo que llamamos aquí en las democracias equilibrio de poderes, sino que él concentra todos los poderes en su persona, es decir, él es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo comparo con lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, en la democracia. En los sistemas democráticos está el presidente, que es el que ejecuta las leyes, pero también está el Congreso de la República, que es el que hace las leyes, y está la rama judicial, que es la que administra justicia. Y otras entidades, ¿no? La Fiscalía, la Procuraduría, bueno, muchas entidades más que controlan y vigilan que todo funcione bien dentro de la democracia. Pero no, en esa época eso no pasaba. En esa época el rey o monarca era todo. Él era el que administraba justicia, el que hacía las leyes, el que recaudaba impuestos, el que controlaba el ejército, inclusive era la cabeza visible de la iglesia junto con el papa. Entonces él era digamos, el poder absoluto, estaba todo concentrado en sus manos. Y obviamente él no daba derecho a que el pueblo participara, no había derecho al voto, gobernaba de forma vitalicia, ¿cierto? Hasta que se moría y le heredaba el trono a su hijo mayor varón o a un familiar cercano. Por eso era un sistema hereditario, así que no había democracia, no había división de poderes, y para completar le decían al pueblo que este poder había sido designado por Dios, es decir, que casi que el rey era como un representante de Dios en la tierra, y por ende, pues las personas tenían que someterse al poder del rey. Ahora, en el caso de España, entonces decíamos que el rey más importante del siglo XVI fue Carlos I de España, que además se convirtió en rey de Alemania cuando su abuelo murió, y lo dejó también como heredero del Sacro Imperio, como se le llamaba a Alemania en ese momento. Entonces, por eso tenía el título también de Carlos V de Alemania. Y este señor fue como el rey más importante del siglo XVI, porque de hecho España era la superpotencia del siglo XVI. Era como Estados Unidos, Rusia o China hoy en día. ¿Por qué España? Porque España, además de tener todo este territorio que
es lo que hoy en día es España, tenía además todos estos otros territorios en el Mediterráneo, los que ven de rojo, como las Islas Baleares, Sicilia, Córcega, Cerdeña, el Reino de Nápoles y además todo el imperio alemán, ¿no? El Sacro Imperio. Y a esto debemos sumarle todos los territorios que tenía en América, ¿sí? Entonces, desde México hasta Chile, todos estos territorios también eran del Imperio Español, de la época de Carlos V, y a eso se suma que los españoles hicieron muchas expediciones al oriente para continuar con las rutas comerciales de las especias, ¿recuerdas? Y llegaron hasta las Filipinas y las Islas Molucas. Entonces, estos territorios que están aquí de naranja, todos ellos eran también de España, más los que están aquí en Europa, más los de América, ¿sí? Por eso se dice que en el reino de Carlos V nunca se ponía el sol, porque él tenía territorios tanto en el lejano oriente, donde primero sale el sol, hasta aquí en América, en Occidente, donde el sol sale mucho más tarde, ¿cierto? Por el movimiento de rotación de la Tierra. Por eso se decía, en el reino de Carlos V nunca se pone el sol. Era la superpotencia de la época, el país más rico, más poderoso, y todo gracias al dominio de estos reyes o monarcas del siglo XVI en España. También fue el siglo de oro español, así le llaman a nivel cultural. Ustedes lo verán mejor en español y literatura. Yo sé que sus profes les han hablado de Miguel de Cervantes Saavedra o lo van a hablar de Lope de Vega, de Quevedo, de Calderón de la Barca, entre otros muchos escritores. Es la época donde se desarrolla muchísimo el arte, la cultura, la literatura, la música, la pintura, el greco en ese caso, en este campo de la pintura. O sea, es una época de gran esplendor cultural, pues también ayudado por el gran desarrollo económico y comercial que tenía España en ese momento, ¿no? Entonces, ese es el rey Carlos I de España y V de Alemania. Otros reyes importantes de la época son Luis XI de Francia y también está la señora Isabel I de Inglaterra. Quiero referirme a ella porque ella fue como la gran competencia de España. Inglaterra todavía no estaba al nivel de España, ya era una gran potencia, pero España estaba en el primer lugar, digamos, ellos eran como los que le competían en segundo lugar. E Inglaterra contó con una reina que fue para ellos muy importante. Ella fue una mujer muy inteligente, muy organizada, muy entregada a su trabajo como reina. Ella era hija del famoso Enrique VIII, ¿recuerdan? El que vimos en el tema de la reforma protestante, fue el que mandó matar a sus esposas porque no le daban un hijo varón para heredar el trono. Y miren las cosas del destino, ¿no? Finalmente la que terminó gobernando fue su hija, de la que renegó cuando estaba vivo y que terminó siendo una gran reina, ¿no? La reina virgen, como le llamaban, porque nunca se casó, y en honor a ella, yo ya les había contado, fue que fundaron una provincia en Norteamérica llamada Virginia, ¿no? En honor a la reina virgen o Isabel I de Inglaterra, que fue la que le compitió en todo sentido a España por el dominio del mundo, de los mares, con su armada, con su flota naval, inclusive contaba con una gran flota de piratas. Ella contrataba directamente a los piratas para que asaltaran los barcos españoles en alta mar, los galeones, y se robaran el oro que llevaban desde América hasta España. Entonces ella también, que obviamente eso era ilegal, pero en esa época todo era permitido, ella también favoreció mucho la piratería y eso también ayudó mucho a Inglaterra a consolidar su poder económico. Y también favoreció mucho las artes. La reina Isabel vivió para la época de Shakespeare y ella pues también fue de las grandes promotoras de la literatura, del teatro, de las artes y las ciencias en su época. Entonces una gran reina, aunque pues tuvo sus partes oscuras, ¿no? Al apoyar, por ejemplo, la piratería. Entonces, esos tres son como los mejores ejemplos de las monarquías absolutas del siglo XVI. Carlos I, Luis XI de Francia e Isabel I de Inglaterra. Aquí tenemos un mapa de cómo era Europa en el siglo XVI. Hasta ahora se estaban formando los países como los conocemos hoy en día. Por ejemplo, no se había formado aún el Reino Unido, que es la unión de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Esto ya en el siglo XVII. Aquí se están terminando de unir Castilla y Aragón, el Reino de Francia, etcétera. Todo esto se va dando y ya ahorita en el otro mapa vamos a ver cómo es que se van consolidando los países europeos como los conocemos hoy en día.
Ahora, vamos al siguiente siglo, siglo XVII. ¿Qué pasa aquí? Pasa lo siguiente, y es que además del sistema absolutista, del que ya habíamos hablado, surge un nuevo sistema que se llama las monarquías parlamentarias o parlamentarismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en países como Francia sigue habiendo reyes absolutistas y el mejor ejemplo es Luis XIV de Francia, el famoso Rey Sol, el que construyó el Palacio de Versalles, recuerdan ese palacio hermosísimo, y él se hacía llamar el Rey Sol porque él decía, el Estado soy yo, porque él controlaba todo, lo que les digo, el modelo absolutista es que todo lo controla él era el Estado en todos los sentidos, él era el que administraba justicia, el que hacía las leyes, el que hacía todo. Y por eso se decía, o se hacía llamar el Rey Sol, y en todo el palacio hay alusión al sol, recuerdan en las decoraciones, el color dorado y los rayos del sol y demás, porque el sol para él pues representa el poder del rey, ¿no? Cómo los planetas giran alrededor del sol. Asimismo, todos alrededor de Francia giraban en torno a las decisiones que tomaba este señor Luis XIV, que sí, a pesar de que fue un rey absolutista, pues le logró mucho poderío para su país, obvio, a costa del hambre y de la miseria de su pueblo, pero indudablemente Francia se consolidó también como una gran potencia económica y comercial en Europa. Pero les iba a hablar era del otro modelo, el parlamentarismo que surge en Inglaterra y que sigue existiendo en Inglaterra hoy en día. El parlamentarismo se caracteriza porque sigue habiendo un rey, pero ahora ese rey tiene que contar con la aprobación del Parlamento, que es lo que aquí en Colombia llamamos el Congreso, ¿sí? Entonces, ahora el Congreso, que allí se llama el Parlamento, está compuesto, en el caso de Inglaterra, por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores, digamos que son estos, son los ricos, los aristócratas, los nobles, ¿cierto? Los que pues tienen poder económico, mientras que la Cámara de los Comunes es la del pueblo, ¿sí? Allí llegan representantes elegidos por cada provincia, cada pueblo, y representan a las clases populares, ¿cierto? Las clases medias y bajas. Entonces, ahora las leyes las van a hacer ellos y estos deben contar con la aprobación del rey o monarca, deben trabajar en llave, de la mano. No como aquí que el rey absolutista hace lo que quiera, no, aquí tiene que contar con la aprobación o el visto bueno del Parlamento para tomar una decisión. Y esto va a ser muy importante porque esta va a ser una de las puertas de entradas para la democracia moderna, ¿no? Y eso sigue pasando hoy en día en Inglaterra, allí por eso se llama monarquía parlamentaria. Está la reina, pero ella realmente ya ni gobierna allí. El que gobierna es el Parlamento inglés en cabeza del primer ministro y allí es que ellos son los que toman las decisiones, pero sigue habiendo una reina y unos príncipes y demás, pero ellos son más figuras de farándula que realmente el poder político como tal. En el siglo XVII no era así. El rey y la reina sí tenían poder, mucho poder, pero debían ahora contar con el visto bueno del Parlamento. Aquí está un mapa de cómo ya en el siglo XVII entonces los países europeos van ya adquiriendo la forma más o menos actual, por ejemplo el caso del Reino Unido, ¿sí ven? Que está ahora en un solo color porque ahora todos están bajo la misma corona, ellos anexionan Escocia, e Irlanda y ya se vuelve el Reino Unido. Portugal, España, Francia, Alemania, etcétera. El único país que aún no se ha consolidado como tal es Italia. Como ven, Italia son una serie de pequeños reinos, Nápoles, Sicilia, el reino de Venecia, de Génova, de Milán, etcétera. Ellos se van a demorar hasta el siglo XIX para volverse un solo país, Italia. Y aquí hay un imperio muy importante que es el imperio turco. El imperio turco otomano, estos van a competir mucho con otros países europeos, pero ellos van a tener un poderío, sobre todo ya en el siglo XIX. Listo. Sigo acá para hablar ahora sí del siglo XVIII, que es en la época del despotismo ilustrado. Ya en la clase anterior o en las clases anteriores hablamos de la ilustración y cómo este movimiento decía que a través de la razón se podía salir de la ignorancia, de la pobreza, del fanatismo y lograr el progreso y la felicidad, que la razón era el faro que iluminaba a la humanidad para salir adelante. Pues estos monarcas les gustó toda esa teoría de la ilustración y ellos
empezaron a adoptar muchas de las propuestas de los ilustrados. Entonces, ellos seguían siendo monarcas, pero ahora ellos querían modernizar el país y ponerlo a tono con esos adelantos en la ciencia, en el arte, en la literatura, etcétera, y hacer de sus estados más eficientes, más modernos. Entonces, ellos eran como, digámoslo así, reformistas. Seguían gobernando, seguían teniendo el poder, pero introdujeron una serie de reformas para hacer eso, para introducir el modelo de la ilustración sin perder el poder. Porque digamos que el lema de ellos era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, ellos no van a dejar de ser reyes o monarcas y de tener sus privilegios, pero van haciendo cosas como para favorecer un poco más la modernización de su estado y el progreso, perdón, de su pueblo. Entonces, en esa medida, tenemos aquí a personajes como Luis XV de Francia, que es el hijo de Luis XIV, el anterior, ¿no? Catalina II de Rusia y Carlos III de España, entre otros. Estos señores hicieron una serie de reformas, por ejemplo, a nivel administrativo, crear los ministerios, ¿sí? Entonces el Ministerio de Hacienda, que recauda los impuestos, el Ministerio de Comercio, de Agricultura, etcétera, y así hacer que las actividades de cada entidad sean mucho más organizadas, ¿no? Crearon los cargos diplomáticos, por ejemplo, los embajadores, tener representantes de cada país en otro país. Crearon, por ejemplo, entidades para recaudar impuestos, lo que aquí llamamos la DIAN, para controlar el comercio. A nivel educativo, entonces, fortalecieron las escuelas, dieron más apoyo a las pocas universidades que estaban surgiendo, apoyaron a las sociedades científicas, ¿sí? Entonces, el grupo de los historiadores, de los geógrafos, los astrónomos, los físicos, los químicos, entonces para crear laboratorios, para crear sitios donde se pudiera investigar sobre botánica, sobre medicina, etcétera. O sea, ellos lo que querían era que su país saliera de la ignorancia a través de la educación. En el caso, por ejemplo, de Carlos III de España, en ese momento América era pues un territorio muy desconocido, muy inexplorado. Entonces aquí vino un señor llamado Alejandro Humboldt que hizo una expedición para conocer estos territorios y explorar las plantas y los animales nativos, igual que lo hizo José Celestino Mutis con la expedición botánica, ¿sí? Para conocer cómo hacer como un inventario de las plantas y animales. Se levantaron mapas por primera vez para saber cómo era el terreno que estaban gobernando. Bueno, en muchos campos también a nivel religioso se volvieron más tolerantes, ¿sí? Permitieron la libertad religiosa, apoyaron, por ejemplo, la creación de orquestas sinfónicas, de grupos de música clásica, a los artistas les financiaban con dinero, o sea, ellos eran por eso déspotas, porque seguían gobernando, pero ya más cultos, más ilustrados, ¿no? Y en sus cortes se encontraban grandes pintores, escritores, escultores, músicos, poetas, científicos, etcétera. Y además ellos en sí eran muy cultos, ellos leían mucho, se preparaban, se instruían mucho y por eso, a diferencia de sus antecesores que lo único que se dedicaban era a gobernar, estos no, estos eran grandes intelectuales también. Y pues con esta última aquí, en este mapa, pues están otros monarcas de ese periodo. Y aquí en estos colores podemos ver, miren, monarquías absolutas. ¿Dónde seguían habiendo monarcas absolutos? Aquí. Monarquías limitadas, las de amarillito. Limitadas es porque está el parlamento, ¿no? El caso de Inglaterra. Y repúblicas, ya surgieron las primeras repúblicas aquí en lo que hoy en día son los Países Bajos, Holanda y Bélgica, Suiza, Venecia, Milán y los estados pontificios, no, perdón, Suiza, Milán y Venecia, esos eran, así también los estados pontificios eran repúblicas y los otros tenían ducados y principados. Eso es todo, chicos. Entonces, con esta información que les acabo de dar, la idea es que ustedes deben hacer sus apuntes y pues pueden mirar la grabación en caso de que tengan dudas. Muchas gracias.